Hola amigos, aquí saludándoles nuevamente y trayéndoles el penúltimo capítulo de esta serie de historias de terror en su tercera temporada. Disculpen si no he subido tantas historias ya que he tenido algunos problemas técnicos, pero ya los he ido solucionando, de manera que estaré publicando videos más seguido ahora, y en mi otro canal haré lo mismo para que no parezca que lo tengo abandonado. La falta de tiempo que he tenido igual ha influido, pero ya estoy retomando la normalidad tanto en este como en mi otro canal. Bueno, los dejo con las historias. Bueno chicos, ¿qué tal si les cuento una historia para que duerman en paz? ¿Entendieron? En paz. Muajajajaja. ¿Que no lo entendieron? Puf, qué aburridos son chicos, si fuera Jeff the Killer, ya los hubiera hecho dormir con una gran sonrisa, pero no soy ese idiota, él no sabe disfrutar el momento, él solo lo hace y ya. ¿Qué gusto hay en hacer eso? Si hubiera aprovechado disfrutar el momento, yo no estaría aquí, y ustedes no estarían así, y sus padres no estarían durmiendo, en paz, muajajaja. Pero bueno, ¿qué tal si les cuento mi historia? ¿En serio, te acabas de mear? ¿Que sus padres no les enseñaron que no se deben mear en la cama? Qué mal educados son los niños, por eso los odio. Bueno, ¿quieren que les cuente una historia? ¿Que acaso son mudos? En fin, tomaré su silencio, como un sí. Jejeje. ¿Cómo podría empezar a contar una historia para que se vuelva emocionante desde el principio? ¿Con un chiste? ¿Una anécdota? ¿O simplemente diciendo estupideces? No lo sé. ¿Qué tal empezar como si fuera un cuento? ¿A todos los niños les gustan los cuentos, no? Pues a mí me suena bien. Bueno, había una vez, un chico llamado Rowan Jaffrey, 16 años, soltero en ese tiempo, y soltero sin compromiso ahora, por si conocen a una niñera sexy que busque novio, ya saben a quién llamar. Jejeje. Bien, prosigo, este chico era una persona común y corriente. No era muy alto, no era muy chico. Que vivía una vida común. Su vida no era emocionante, ni era aburrida. Tenía una familia quizás no muy común, era hijo único que vivía con su madre, y su padre los había abandonado. Bueno, quizás era común, o tal vez no, bueno yo qué sé, eso no va al punto, ¿o sí? Creo que deben entender a lo que me refiero, en fin, continúo. El chico era una persona común, salvo por un detalle, era una persona con gustos algo anormales, tenía cierto fetiche por el sufrimiento de las personas, y con cuerpos mutilados, desmembrados. Como los de tus padres en este momento, muajajaja. Sus favoritos, sin duda eran los cuerpos quemados eran un éxtasis para su cuerpo y mente. Lo hacían sentirse extasiado, ya de una forma excesiva. ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, él tampoco lo sabía, solo sabía que le gustaba, seguro quieren saber cómo comenzó, y descubrió sus gustos. Bueno, había una vez un chico, vaya. No acabo de empezar esta historia así, lo haré simple. Comenzó cuando iba en secundaria, cuando su escuela fue víctima de un atentado, unas 12 víctimas y todo eso, hubieran visto cómo morían sus compañeros, y algunos amigos, oh viejo. Sentir el miedo de morir era una locura, pero ver a los cuerpos desangrándose, a solo milímetros de él, Dios, era una verdadera locura. Al final todo fue cubierto, porque era hijo de una persona influyente, pero claro, hubieron personas que se quejaron, pero podríamos decir que las silenciaron. Deben entender ese concepto, ya que sus padres también fueron silenciados, muajajaja, qué chistoso que soy. ¿Qué? Tampoco lo entendieron, por eso odio a los niños, son tan retrasados. Bueno, da igual, prosigo con la estúpida historia. Después de ese día algo en la mente del muchacho empezó a cambiar lentamente, no como una tortuga, un poco más rápido, como una cabra quizás, o como una vaca, no, solo algo cambió. A causa del incidente, su madre decidió que se mudarían, cambiaron de ciudad muchas veces, durante 1 o 2 años, quizás menos, no tengo muy buena memoria. Es tan idiota, y difícil hablar en tercera persona, ¿saben qué es tercera persona? No, claro que no. Al fin, y al cabo los niños son tontos, por eso los odio, ya dije que los odio no. Mejor hablo en primera persona, pero antes vamos a un corte comercial, así que no cambien de canal, no en serio quiero un tiempo para ir a mear, espérenme acá, no traten de escapar. Como si pudieran, muajajaja. Ya volví, y me lavé las manos por si dudan, ¿dónde quedé? Ah.
que nos cambiábamos de ciudad, ¿ok? Miren, viajamos hasta que llegamos a una ciudad que no recuerdo cómo se llamaba, no la recuerdo, pero recuerdo a un chico del vecindario en el que vivíamos. Se llamaba Randy, y era un completo idiota, aunque se hacía el fuerte, y se comportaba como bravucón. Le di una lección como 3 veces, era un debilucho, siempre dependía de sus 2 lacayos. Uno creo que se llamaba Eiga 8, y el otro era Toy, juguete. No, realmente no recuerdo cosas tan triviales, solo recuerdo que tenían nombres estúpidos. A ver. Vaya, no los recuerdo, recuerdo que teníamos una linda vecina, se llamaba Jane, Arkansas. No hablábamos mucho, pero el poco tiempo que estuve en ese vecindario, me enamoré de ella, aunque era menor que yo por unos pocos años, pero el amor es amor. ¿Qué estará haciendo ahora? No lo sé, si la encontrara creo que la quemaría, así la amaría de verdad, y para siempre. Pero bueno, terminemos con el romanticismo, estamos contando una historia triste y dramática, así que prosigamos con la historia. Al final nos fuimos de ese vecindario, la casa la compró una familia de 4 personas, el sujeto que la compró se llamaba Peter, lo recuerdo por Peter Parker, un gran superhéroe como yo lo soy. Pero gracias a Dios que nos fuimos, pronto iba a ser el cumpleaños del hijo de la vieja de la otra cuadra, y como les dije, odio a los niños chicos, pero no me fui sin antes darle una lección más al idiota de Randy, a ver si se le bajaban los humos. Le dejé una recomendación de que si quiere ser un matón de verdad, siquiera ande con un arma, una cuchilla, o algo así. Ups, creo que he hablado demasiada basura que ni siquiera viene al caso, continúo con la historia real. Cuando llegamos al nuevo vecindario, aún mantenía mi fetiche escondido, mi madre no sabía nada, y no quería que se enterara, por eso empecé a dejarlo un poco, y empecé a volverme un poco más, entre comillas, normal. Como cuando era pequeño, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, muajajaja, no broma, vaya soy todo un comediante. Bueno, no fue tan broma, cambió sí, pero no por la Nación del Fuego, fue por el gran montón de asesinatos que estaban ocurriendo en la ciudad. Gente moría, y nadie sabía nada. Solo fue coincidencia que yo encontrara al asesino de esta locura. Él era Jeff the Killer. Fue un día de clases, ese día fui castigado por hacer ciertas bromas a los profesores, lamentablemente ese día los únicos castigados conmigo, eran el grupo de Alan, y una chica llamada Emily. Alan, era el bravucón de nuestra escuela, era un idiota mucho mayor que Randy, pero a la vez mucho más fuerte, al cual sabía que no podía, y no debía enfrentarme con él. Pero él igual me odiaba. ¿Por qué? Porque yo soy mucho más guapo que él, jejeje. No, mentira, solo porque la chica a la cual a él le gustaba, estaba detrás de mí. Literalmente, estaba sentada detrás mío, miren la razón pendeja por la cual me odiaba, pero bueno, se acercó a mí, y me dijo. Sal de ese asiento, es mío. A lo que le respondí. ¿Acaso tiene tu nombre? A lo cual me respondió. Sí, está ahí. Cuando revisé la silla, efectivamente, estaba el nombre, y sin intención dije en voz alta. Debe ser bastante idiota para que lo castiguen tanto que se compró su propia silla. A lo que Emily se rió, y él se enojó. Me tomó por el cuello, y me dijo. ¿Te estás burlando de mí? Dale, búrlate de mí, pero te espero a la salida, comediante. Luego se alejó, y se sentó con su grupo. Entonces en ese instante le grité. Se te quedó la silla. Por lo que Emily se rió más, y él me miró con tanta ira, pero cuando se iba a parar de su silla para venir hasta donde estaba yo, justo en ese momento entró el profesor. Estuvimos castigados hasta tarde, así que aproveché de hablar con Emily, pero al terminar el castigo ella se despidió, y se fue rápido para no verse envuelta en el problema con Alan. Claro, yo hubiera hecho lo mismo. Al salir el profesor, su grupo me rodeó, y me llevaron cerca de un basurero. En ese maldito instante, cuando empezó a llover con truenos, y todas esas cosas, uno de los chicos dijo. Mierda, está lloviendo, ¿por qué no lo dejamos para mañana? A lo que Alan, solo lo miró y él se cayó de inmediato. Yo le dije. Tiene razón, ¿por qué no lo dejamos para mañana a ver si tengo la agenda libre? Eso fue algo que no le hizo gracia a Alan, que me golpeó en el estómago. Después se acercó a mi oído, y me dijo. No eres tan chistoso ahora, ¿no? En momentos como esos, es cuando realmente extrañas a idiotas como Randy, debiluchos, y sin cerebro. Este sujeto también era un idiota, pero era grandulón. De pronto, cuando iban a empezar a golpearme, apareció la policía. ¡Qué suerte!, pensé. Preguntaron qué pasaba, y todo eso que hacen los polis.
Alan y los demás dijeron que nada, solo enseñándome los alrededores. Los polis me preguntaron si era cierto, yo le dije que sí, pero que ya era tarde, además está lloviendo, vivo lejos, y no quiero seguir molestando a mis compañeros. ¿Ustedes me pueden ir a dejar a mi casa? Me dijeron, claro. Alan y los suyos me miraron con resentimiento, yo les dije, chao, mañana nos vemos en la escuela. Fue lo que más les molestó. Cuando me estaba yendo con la policía, vi algo extraño detrás de Alan, justo con el trueno. Era un chico pálido, pelo largo, vestido con una sudadera con capucha blanca. Tenía ojos grandes escalofriantes, y una sonrisa anormalmente larga. Me vio, y movió su dedo hasta su boca en indicación que me callara. Después de un segundo, trueno ya no estaba. Fue lo más aterrador que había visto en mi vida, fue totalmente extraño. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, me levanté para ir a la escuela sin recordar lo que había pasado con Alan el día anterior. Al llegar a la escuela me acordé, Alan me iba a dar una golpiza, y ya no podía escapar. Estuve atento todo el día para no encontrarme con él, pero no apareció, ni tampoco ninguno de sus secuaces del mal. A la última hora de clases, cuando me estaba preparando para irme a casa, llegó un policía para avisar que habían encontrado a Alan y a toda su familia asesinados en su propia casa. En ese momento, recordé al chico, aquel pálido chico que me indicó que guardara silencio. Se me pusieron los pelos de punta, pero al mismo tiempo volvió esta excitación por los cuerpos muertos. No vi ninguno, pero vi uno antes de convertirse en cadáver. La policía empezó a interrogarnos a todos los que tuvimos contacto con él, antes de su muerte, así que yo les conté lo del día anterior, omitiendo lo del chico pálido. Les dije que les preguntara a sus amigos, ellos debían saber algo. Luego me preguntaron dónde estaban ellos, pero yo les contesté que no los había visto en todo el día. Mientras me interrogaban, les llega el aviso que habían encontrado a 4 familias más, así que tomé atención para escuchar qué es lo que decían. Según la información, aquellas víctimas tenían las mismas marcas en sus cuerpos que se encontraron en el cadáver de Alan, o sea, les habían dibujado sonrisas con un cuchillo, antes de asesinarlos. Yo me imaginé los cuerpos muertos de los chicos que hasta ayer me estaban amenazando, no pude aguantarme la erección que me dio. Me costó un poco esconderla, no es mi culpa haber nacido dotado, muajajaja. No creo que lo entiendan, pequeños. Más tarde, los policías me dejaron de interrogar, pero quedaron con sospechas sobre mí, y mi gran compañero, jejeje. Pobres niños que no entienden mis chistes, continuemos. Al llegar a casa, debajo de mi puerta encontré una carta, fue extraño, no tenía dirección, y solo decía: de tu sonriente amigo. Al leer eso, lo recordé a él, sus grandes ojos, y su pálido rostro. Tiré la carta, miré a todos lados con miedo, mi madre no estaba, ella había salido de viaje, y no regresaría en mucho tiempo. Más miedo me dio al recordar eso, estaba solo en casa, y él sabía dónde yo vivía. Leí la carta que decía: hola amigo, te he observado todo el día, para ver si decías algo de mí, pero como vi, no me recordaste en todo el día, hasta que llegó aquel policía, me asociaste al asesinato de ese chico. ¿Por qué? ¿Tan malvado me veo? ¿Acaso doy miedo? Si yo soy un chico tan feliz, solo quiero hacer felices a otros, pero ellos no aceptan el favor que les estoy haciendo. Los vuelvo hermosos, hermosos como yo, creo saber que tú me comprendes. Revisé tu computador, lindas fotos por cierto, muy pronto nos encontraremos. Te ayudaré a despertar, y a convertirte en un ser tan hermoso como yo. Por ahora, ve a dormir. Se despide, tu gran amigo, Jeff the Killer. Postdata. Me comí el sándwich que te dejó tu mamá. No. No puede ser, mi sándwich. Es lo que pienso ahora, pero en ese momento, tenía miedo. ¿Quién era él? ¿Por qué me tenía en la mira? ¿Por qué dijo que yo lo comprendería? ¿Por qué escribió, ve a dormir con sangre? ¿Y por qué era tan vanidoso? Bueno, eso no lo pensé, pero creo que es cierto, es realmente vanidoso. Esa noche no dormí, ni esa, ni la siguiente, realmente me estaba manteniendo con bebidas energéticas, tenía miedo que si me dormía, él aparecería, y me volvería, entre comillas, hermoso, como él, pero no podía soportar más, tenía que dormir. Esperé hasta que fuera de día, aunque fueran 5 minutos tenía que dormir, de manera que dejé un despertador programado para dormir 5 minutos, cerré los ojos, y cuando de repente escuché un ruido. Desperté amarrado, y amordazado. Pero como pasó eso, solo han pasado 5 minutos, cuando de repente escuché: despertaste dormilón, has dormido 15 horas, pensé que habías muerto, me preocupaste, ¿cómo se puede hacer hermoso a un muerto? No lo sé, pero menos mal que estás vivo.
Ah, te preguntarás por qué dormiste 15 horas, bueno, es sencillo. Cuando tienes sueño, no te das cuenta de pequeñas cosas, como un corte de luz, que oportuno no crees, estas cosas se reprograman después de un corte de luz, qué conveniente. Bueno amigo, porque no habías dormido durante estos días, has estado preparándote para este momento, mira esas ojeras, se te ven bien, pero mis ojos se ven mejor, ¿no? Bueno en fin, tú eres como yo, incluso creo que eres peor. Al igual que yo, sentías ese deseo de poder, pero, ¿por qué lo reprimiste? ¿Por qué niegas lo que eres? Bueno, no creo que me puedas responder así. ¿Cierto? Te quitaré las mordazas. De pronto, él se acercó, y al verlo, realmente me asusté. Ese día solo vi a un chico pálido, y con ojos grandes pero de cerca, era un chico blanco, blanco como la nieve, y sus ojos no eran grandes. No tenía párpados, estaban quemados, su boca cortada era una sonrisa escalofriante, una sonrisa que no tiene fin, era lo más increíble que había visto, era como un cadáver andante. Mi mente no dejó de vibrar, quería tocarlo, lamerlo, quería hacerle un montón de cosas, esta sensación que tuve en el atentado, esa sensación que tuve cuando supe lo de Alan, y su banda, ese era yo, ese era mi verdadero yo. Se sentía tan genial, entonces ¿por qué lo dejé? Y lo recordé, por mi madre. Él se dio cuenta de cada una de mis reacciones, y pensamientos, y me dijo. No te reprimas por tu madre, ella ya es hermosa, yo la hice hermosa. Al escuchar eso, algo dentro de mí se rompió. En ese momento lo supe, aunque él no lo dijo directamente. Él mató a mi madre. Luego mi mente se puso en blanco, todo desapareció, todo perdió razón, las ataduras ya no estaban, pero porque me sentía triste, era mi madre. Pero si mi madre murió, entonces ¿por qué ahora me siento feliz? No tengo ataduras de la cordura, ¿qué quiero hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién debo matar? Quiero matar a mi madre, pero ella ya murió, quiero salvar a mi madre, pero ella ya murió, quien la mató, fue él. Jeff the Killer, fue quien me liberó, fue él. Entonces ¿a quién debo matar primero? A Jeff the Killer. Mi mente volvió a mi cuerpo, él seguía ahí, me dijo. Listo, ya eres hermoso, como yo. ¿No estás feliz? Me dolía la boca, mi boca fue cortada. Tengo una sonrisa en la cara, ¿cómo crees que estoy? Le dije con voz juguetona. Claro que estoy feliz, pero no estoy listo. Me solté de la soga, y salté sobre él. No estaré totalmente feliz hasta cuando te mate, hasta cuando te queme, hasta cuando te vuelvas un cadáver, ahí estaré totalmente feliz, porque veré al ser más hermoso de la tierra. Mientras nos golpeábamos, nos reíamos, ambos estábamos dementes, ambos queríamos matar uno al otro, ambos nos entendíamos, él era un asesino en serie, y yo solo era un chico normal. No, era un chico demente que se disfrazaba de alguien normal, yo estaba empezando, y el que me convirtió, no, el que me despertó, aquella persona que me pudo mostrar que realmente era él, Jeff the Killer, y por eso debía ser mi primera víctima. Me apuñaló en el brazo, yo le golpeé la cara, y él soltó el cuchillo. Mientras peleábamos, íbamos acercándonos más y más al cuarto de cocina, había una botella de whisky, él la tomó, y me la lanzó en la cara. Me cayó en toda la zona de los ojos. Luego, tomó uno de los cuchillos de la mesa, y me embistió. Al caer al suelo, me apuñaló en el pecho 3 veces, y dijo. Pudimos ser grandes amigos, yo sé que tú me entendías. Se paró, tiró el cuchillo a un lado, prendió un fósforo, y me lo tiró en la cara diciendo. Lo siento, no encontré ninguna jarra de lejía, si sobrevives, sé que serás hermoso, quizás no como yo, pero serás más hermoso que ella. En ese momento no escuché más, debido a mis propios gritos, y al final, me desmayé de dolor, pensé que iba a morir. Desperté una semana después, en el hospital, me contaron de que habían encontrado a mi madre asesinada en un hotel cerca de la zona, con cortes en la cara, además que me contaron que había pasado luego de que me desmayé. Dijeron que la casa se estaba incendiando, y se dio aviso previo a bomberos desde la misma casa. Al llegar, encontraron en el refrigerador una nota que decía. Por favor ábreme. Al abrirlo me encontraron dentro junto con Emily, y pensaron que estaba muerto. Me hallaron con la cara quemada, desde la zona de los ojos hacia arriba hasta cierta parte del pelo, tenía las manos quemadas, y 3 puñaladas en el pecho, además del corte que me hacía tener una gran sonrisa. Dicen que tengo suerte de estar con vida, debería agradecerle a Emily por salvarme. Ella estaba paseando a su perro cerca, cuando vio salir de la casa a un chico escalofriante, todo lleno de sangre. En ese momento llamó a la policía, y segundos después, la casa empezó a incendiarse. Ella llamó también a los bomberos.
Mientras entraba a la casa, le dijeron que ya habían dado aviso, y que iban para allá. Al entrar me encontró botado en la cocina sangrando, y quemándome. Ella me apagó el fuego de la cara, y me iba a sacar de la casa, cuando la salida quedó bloqueada por un escombro. En ese lapso, lo único que se le ocurrió fue escribir esa nota, y meterse al refrigerador, esperando que la policía llegara, y que los bomberos la leyeran antes de que se quemara el refrigerador. Ella no resultó tan herida, pero sí se quemó por salvarme. El día que me sacaron las vendas, Emily estuvo ahí, no sé por qué ella se preocupaba tanto por mí, con suerte la conocía, pero se lo agradezco. Al sacarme las vendas, no pude evitar llorar, era genial, más genial de lo que podía haber imaginado, y no solo era increíble, también era libre de hacer aquello que me apasiona más, matar gente, verla sufrir, y finalmente, que se vuelvan hermosas como carbón. Pero claro, nada de eso podía decir, nada de eso podía demostrar, tuve que esperar hasta que saliera del hospital, para mostrar mi felicidad, y para empezar a vivir la vida que se me dio. Bueno. ¿Qué tal? ¿Les gustó la historia? Bueno, a mí la verdad que no. Era aburrida, así que como ya terminé de contarles el cuento, ¿qué tal si nos vamos a dormir? Pero primero, ¿qué tal si ven mi hermoso rostro? Muy bien, ahora ¿qué tal? ¿Les gusta? Ey, no estoy tan mal, si vieran a Jeff the Killer, se llegarían a cagar en sus pantalones, muajajaja. Bueno, acá termina la historia, pequeños, se portaron regular, no tan bien, no tan mal. A todo esto, se preguntarán qué le pasó a Emily, bueno, esa historia será para otros niños, porque ustedes ahora irán a descansar, en paz, muajajaja, no me canso de ese chiste. Jeff diría: vete a dormir. Pero ya no me interesa que duerman, yo solo me aseguro de que estén bien calentitos cuando vayan a dormir, por eso. ¿Tienes frío? En un lugar que no merece mención, mi familia celebraba una fiesta de gran magnificencia. Era 1950, el año de los hechos narrados. La enorme cantidad de invitados se conglomeraba en el amplio salón de reuniones sociales, el cual, subiendo las escaleras junto a la puerta de la cocina, se disponía en el segundo piso de nuestra antigua casona. El festín era magnánimo. Todos, familiares e ilustres comensales, disfrutaban de los exquisitos manjares que la servidumbre había preparado para la ocasión. Asimismo, los deliciosos licores los desinhibían de absurdos complejos. Lo lejano de nuestro hogar, pues vivíamos cómodamente a los pies de una colina, apartados del pueblo, permitía que aquella fiesta se celebrara con jolgorio, abundancia de bulliciosas risas, alegres conversaciones, gritos de júbilo, y música apropiada para la instancia, se apoderaban de cada rincón del recinto. Así disfrutaban los adultos de aquel contundente banquete, mientras nosotros, los niños, jugueteábamos por los salones del primer piso. Teníamos nuestra propia fiesta en la primera planta, y tanto padres como hijos nos despreocupábamos los unos de los otros, ensimismados en nuestros divertidos quehaceres. Bien recuerdo aquellos divertidos juegos. Edgar, uno de mis mejores amigos de esa época, nos buscaba por todas partes. Todos los demás, nos escondíamos en silencio entre oscuros recovecos, o bien bajo camas, y otros muebles, e incluso, dentro de alguno que otro armario. Fue así que, debo confesarlo, aunque con cierta timidez, escondido entre abrigos de piel, y rodeado de oscuras sombras que dentro del armario se producían, la pequeña Emily Lafontaine, besó por vez primera mis pueriles labios. Un oscuro tierno, lleno de inocencia infantil. Una vez cansados de jugar, abandonamos cada uno nuestros escondites, y nos reunimos en el living la casa, sentados sobre cojines. Hablábamos de lo que dialogan los niños a esa edad. Los partidos de balón, las golosinas, el colegio, y de la última pelea de Edgar con el engreído hijo del rector. Las muchachas hablaban de muñecas, vestidos, y de otras cosas que, generalmente, a los varones no nos importa, por lo menos a los 10 años. Pero en ese entorno había algo que me distraía. La dulce mirada y tierna sonrisa de Emily hacia mí. Ya era tarde. La madrugada pronto se convertiría en alba. Sin embargo, la fiesta continuaba. Más algunos de mis amigos, casi todos, iban por las calles soporíferas del país de los sueños. No así la dulce Emily. De pronto doblaron las campanas. Alguien llamaba a la puerta. Un nuevo invitado se hacía presente. Pero a esas horas, nadie, ni siquiera los que estábamos en el primer piso, menos los que dormían, fue capaz de sentir el llamado. Por ello fui yo mismo a abrir. Emily corrió tras de mí. Salimos de la casa. Afuera, el cielo era muy oscuro. Las espesas nubes que lo surcaban eran más negras aún.
El frío nos entumecía. Emily tomó mi mano. Nos miramos con la ternura del primer amor que brota cual capullo a un enorme mundo de incertidumbre. Sin embargo, una nueva sonrisa ella me ofreció. De esa forma fuimos bajando la pequeña pendiente que unía el hogar con el cerco de hierro que lo protege. Llegamos a la puerta. Junto a ella una figura negra se recortaba contra el bosque que está al otro lado del camino de tierra que lleva al pueblo. Era una silueta baja, encurvada como la de un anciano. Sus atuendos oscuros no dejaban nada a la vista, ni rostro ni manos, solo un par de botas, un enorme chaquetón, y un sombrero negro podíamos ver. Ah. Y un bastón de madera. Salvo eso, nada más. Buenas noches, señor. Dije. Mis palabras sonaron temblorosas, mas no a causa del miedo, pues no tenía por qué temer, sino por el frío implacable que arreciaba. Dígame su nombre. Agregué cortésmente. De inmediato llamaré a mi padre para que lo atienda. No será necesario, pues no he sido invitado, me responde aquel anciano con una voz seca, senil. Aunque ahora recuerdo que tuve una leve impresión de que era, al mismo tiempo, un sonido vetusto y juvenil. Eran dos voces, al parecer, amalgamadas en una. Solamente ahora siento temor al describirla, pues en aquella oportunidad adjudiqué la voz joven a una rápida brisa que atravesó el sendero. Solo pídele a tu padre un poco de tabaco para continuar mi viaje, agregó el viejo. No creo que le niegue eso, dije, afable. Vamos, Emily. Exclamé, sonriente, y comenzamos a correr de vuelta a casa. Sin embargo, mi padre ya estaba en el umbral. ¿Qué hacen afuera?, nos dijo. Su rostro era de preocupación. Hay un anciano, allá en el cerco, que pide tabaco, respondí, aún exaltado por la situación. ¿Pero de qué hablas?, me dijo mi progenitor, confuso. No hay nadie allá abajo. Y tenía razón, pues, al girarnos, Emily y yo no vimos nada. Ella me miró con espanto, y asimismo miré yo a mi padre. Entonces él bajó hasta el cerco, y nosotros tras sus pasos. Sin embargo, solo estábamos los tres. Miramos detenidamente alrededor sin resultados. Aquel anciano se esfumó en menos de 2 segundos, y sin rastro alguno, excepto un vetusto sombrero negro en el suelo, y un apestoso olor a azufre que nos hizo volver despavoridos al hogar. Muchas veces nos impactamos por el poder de la naturaleza. Ver cómo los elementos nos demuestran lo pequeño que somos como raza. Una leve llovizna puede pasar súbitamente a una tormenta, un suave viento a un huracán, una marejada a un terrible maremoto. Entonces ante estas situaciones incontrolables nos inquirimos, ¿es este el verdadero poderío de la Madre Tierra, o hay alguna voluntad divina detrás de ello? Una anciana llorando al ver su casa destruida en el piso producto de un sismo se preguntará, ¿por qué Dios nos hizo esto? Lo que a continuación te voy a contar, demostrará que no es Dios quien está detrás cuando los elementos abusan de su fuerza. En mayo de 1888, vivía yo en una humilde casa en la localidad, ubicada a 1300 kilómetros al sur de la capital de un país de América del Sur, Chile. Es una comuna pequeña, de unos 7000 habitantes. Es un lugar más bien pobre, sin medios de transporte establecidos. Su gente vive de la agricultura, la pesca, y el turismo, ya que un sinfín de personas de otras ciudades llegan para visitar su enorme volcán, el que se sitúa a las espaldas del pueblo, y llevaba, para ese entonces, más de 200 años inactivo. Mi padre llegó a este pueblo en el verano de 1860, con 25 años de vida a cuestas. Era un artesano, y pescador aficionado. Vivía en una ciudad llamada Rancagua, pero decidió emigrar en busca de tranquilidad. En este pueblo levantó un restaurante que tuvo mucho éxito hasta que la muerte de mi madre provocó que mi progenitor, sin ánimos de nada, lo cerrara. Mi madre, nacida y criada aquí, era hija de un pescador de la zona. De temple tranquilo, difícilmente se enojaba. Pero siempre fue enfermiza, y con frecuencia sufría de fuertes malestares. Muy joven conoció a mi padre, quien le dio trabajo en su restaurante. Después de un año de formarse esa hermosa relación se casaron, y tuvieron 3 hijos. Yo fui el mayor, Gisela la siguiente, e Isabela la más pequeña. Solo un año después del fallecimiento de mi mamá murió mi padre. En ese momento tuve que hacerme cargo de mis hermanas, especialmente de Isabela, pues ella también nació enfermiza. Me dediqué a la pesca, y trabajé además en un matadero.
Cuando Gisela cumplió su mayoría de edad, comenzó a trabajar en un hotel, y de esa manera me ayudaba a sostener la difícil situación financiera de la familia. Cuando Isabela cumplió 17 años, cayó gravemente enferma, y no pudo recuperarse de su estado, falleciendo una tarde lluviosa de junio. Un par de meses después, y cuando volvía a mi casa luego de mi trabajo, encontré el cuerpo inerte de Gisela. Un corte en su muñeca, y una carta de despedida me explicaron su decisión. Así, a los 30 años quedé solo, huérfano y sin familiares. Leí cientos de veces la carta de Gisela, y encontré muchas razones para que yo también tomara la misma determinación. Decidí matarme. Pero lo haría de una forma que nadie encontrase mi cuerpo, o por lo menos que si alguien quisiera buscarme tuviese que esforzarse mucho en cumplir su objetivo. Una noche de otoño tomé mi abrigo, y salí de mi casa. Caminé 4 kilómetros, aproximadamente, bajo la lluvia, y me abrí paso hasta acercarme al pie de la cadena montañosa que cubre el lado oriente del pueblo. Comencé a trepar con mucho esfuerzo entre los peñascos con la intención de subir lo más alto posible, y lanzarme al vacío entre los cerros. Escalé por más de una hora. Todo mojado, y lánguido llegué finalmente al tope de un alto cerro. Frente a mí se veía el volcán en su amplia majestuosidad. La lluvia cesó, pero estaba más frío, y silencioso que antes. De pronto escuché un estruendo que venía de lo profundo de la tierra, y comenzó a temblar. Varios peñascos cayeron cerca de mí. Me afirmé como pude a unos arbustos, pues mi propósito era quitarme la vida, no morir de un accidente. Después se oyó un estallido, y ahí, frente a mis ojos el cráter hizo erupción con toda la furia que tenía guardada por siglos. Una horrible y espesa cortina de humo negro y hediondo azufre salió al exterior. El magma era vomitado desde las entrañas de la tierra quemando todo a su paso, bajando como un río de muerte rumbo al pueblo. Abajo podía verse a los aldeanos huyendo hacia la costa en un intento desesperado por salvarse. Luego del primer estruendo se sucedieron 5 o 6 réplicas más. El cielo era un caos de humo putrefacto. Ahora una lluvia eléctrica daba inicio. Los relámpagos explotaban haciendo todo más infernal que antes. Y yo ahí viendo con pavor, agarrándome como podía a los peñascos. De pronto ocurrió lo que nunca esperé que sucediera. Mi temple sucumbió ante lo que observé aquella noche, pues una garra enorme que salía del mismo volcán se aferró al borde rocoso del cráter. Era una mano negra, envuelta en llamas, y goteando lava, luego otra zarpa igual a la anterior se aferró del otro borde. De pronto una silueta ciclópea, colosal, emergió del fondo de la montaña. Era el mismísimo torso de Lucifer. Fue la visión más horrible que ha presenciado mi alma. Me escondí como pude entre la maleza y las rocas para que el demonio no me alcanzara con su vista. De pronto el diablo levantó una de sus manos llevándose algo a la boca. Para mi sorpresa era una enorme pipa de la cual fumaba brasas incandescentes, y botaba un humo oscuro y fétido que se iba al cielo en espesas volutas. Luego de fumar, el ángel caído rió en forma macabra, y volvió a su lugar de origen. Decidí entonces no llevar a cabo mi acto suicida, y comencé un fatigoso descenso, mientras un nuevo y último sismo se dejó sentir. Llegué como pude a la aldea. En lo alto se escuchaban los estruendos de los relámpagos que iluminaban el cielo lleno de humo, la lluvia caía transformando la ceniza en una especie de pasta pegajosa, los animales huían en distintas direcciones, desbocados, algunas casas ya estaban desplomadas. Tanto era el poder de la voluntad de Satanás. El pueblo era un caos invivible. Escuché gritos a lo lejos, y los seguí, eran las voces de los aldeanos que subían desordenadamente a unas embarcaciones que los trasladarían por mar a un pequeño islote frente a la localidad. Subí como pude a un barco, y me alejé de aquel desastre. Llevo un mes viviendo en esta pequeña isla, y no me he resuelto a retornar, aunque muchos de mis coterráneos ya lo han hecho. Los que van regresan llorando, y cuentan que todo está destruido, que hay que reconstruir el pueblo completo, pero en un sector más seguro que las autoridades indicarán, que los animales yacen inertes, y cubiertos de ceniza, que todo está perdido.